Las correcciones de valor, lo que en contabilidad llamamos los deterioros. Bien, existen las insolvencias de deudores, ¿no? Pérdidas por deterioro de operaciones comerciales, es decir, las cuentas de clientes que son operaciones comerciales que nos deben, son cuentas de activo, que pueden deteriorarse si el cliente pues no paga tarde o tenemos constancia de que no nos va a pagar. Bien, esto puede ser deducible o no. Estos deterioros van a ser deducibles si hace más de 6 meses desde el vencimiento de la obligación. Es decir, si hace más de 6 meses que nos deben esta factura y no la hemos cobrado. Si el deudor está en concurso. Si el deudor está procesado por alzamiento de bienes. Si las obligaciones reclamadas judicialmente, si las obligaciones están reclamadas judicialmente o en litigio, ¿vale? Si cumplen alguna de estas circunstancias, Hacienda nos dice que sí, que nos lo pongamos como gasto y es deducible. Ahora bien, no son deducibles si el deudor es una entidad pública. Si el que nos debe es el ayuntamiento, pues si se retrasa un poco, pues eso no es deducible el deterioro no es deducible. A no ser que nos hayamos entrado en juicios, exista un litigio pendiente con ellos. ¿Vale? Si yo he demandado a la administración porque no me está pagando y estamos en un proceso, estamos litigando. En ese caso sí que podríamos ponerlo como gasto deducible. ¿Vale? No son deducibles si el deudor es una empresa o persona vinculada. Vaya, que si el que me debe es una empresa del grupo, entre comillas, una empresa mía que no me está pagando, pues no, eso no es así. A no ser que exista esa sociedad esté en fase de concurso, pero en la fase de liquidación, en la última fase de un concurso, de un proceso concursal, ¿vale? Entonces, ahí sí. Pero si son empresas o personas vinculadas, ahí en general no van a ser deducibles. Y después, no son deducibles las estimaciones globales. No sé si os acordáis cuando había dos maneras para calcular los deterioros por operaciones comerciales, que eran estimación individual o estimación global. Las estimaciones globales que hacíamos cada año, ese importe no es deducible, por lo que tendremos que ajustarlo. ¿Vale? Bien. Después, no son deducibles las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inmaterial o intangible. ¿Vale? Las pérdidas por deterioro de existencias, ahí sí que son gastos deducibles. ¿Vale? Que deterioro de existencias, pues por ejemplo en el almacén, pues tengo ahí almacenadas unas existencias, ha habido una inundación que se han echado a perder. Eso sí que me lo dejarían ponerlo como, este deterioro en existencias sí que me dejarían ponerlo como gasto deducible. Después, la compensación de bases imponibles negativas. Bien, las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, ¿vale? Es decir, son bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que puedo utilizarlas para reducir la base imponible de ejercicios posteriores. Aquí me dejan siempre y cuando el límite sea el 70% de la base imponible previa. ¿Vale? Acordaros en el esquema del impuesto, pues si tengo si ya tengo la base imponible previa, antes de restarle la base imponible negativa de ejercicios anteriores, como máximo podré incluir bases imponibles negativas hasta el 70% de la base imponible previa. El sobrante quedará para ejercicios anteriores. Sí, siguientes, perdón. ¿Vale? No aplicamos este límite del 70% en los 3 primeros ejercicios en que se genere una base imponible previa positiva de una empresa de nueva creación. Es decir, si yo estoy en una empresa nueva y los 4 o 5 primeros años tengo pérdidas, ¿vale? Y el primero, el quinto año tengo beneficios, entonces esas bases imponibles de ejercicios anteriores sí que podré utilizarlas
hasta un 100%. No tendré que aplicar el 70% porque será el primer año, estaremos en los 3 primeros años de ejercicios con resultados positivos. Bien, hay un límite total de bases imponibles negativas que no pueden superar el 1.000.000 de euros por ejercicio. Vale, vamos a ver este ejercicio que dice: la empresa se ha obtenido un resultado contable de 100.000 euros en el año 20. Tiene una base imponible del ejercicio anterior negativa de 5.000 euros. La base imponible en la declaración del impuesto de sociedades es la siguiente. Bien, tenemos 100.000 euros de resultado de la contabilidad. Después, ¿qué hacemos? El impuesto, una diferencia permanente positiva por el impuesto de sociedades de 20.000 euros. Una diferencia permanente positiva de 150 euros de una multa. Una diferencia permanente positiva de la prima por asistencia en juntas de 1.000 euros. ¿Vale? Porque esto se tiene que ajustar para arriba, no es deducible. Después, diferencia temporaria deducible positiva en origen por la amortización de equipos de la información, de ordenadores. Después, diferencia temporaria imponible negativa en origen por el arrendamiento financiero de 300 euros. Después, diferencia temporaria deducible positiva en origen por pérdidas por deterioro o por insolvencia de clientes. O sea, deterioro por esto que me permiten 1.000 euros. ¿Vale? Bien. Tengo esta base imponible previa, 122.000 euros. Vale, pues lo que hago es calcular el 70%, es decir, que yo como máximo en este ejercicio me podría poner 85.513,75 euros de base imponible negativa. Como solo tengo 5.000, me la pongo entera. Y eso va a reducir la base imponible a 117.000 euros. Vale. Cuando ya tengo esta base imponible, calculo la deuda tributaria, que es la base imponible por el tipo de gravamen. Bueno, el tipo general es del 25%. Si hay otros tipos como 15% para empresas de nueva construcción, etc. Aquí están los tipos 20, 30, 20, 10, 1, 0, etc. Vale. Después existe la deducción para evitar la doble imposición internacional, ¿vale? De rentas que ya han pagado impuestos en el extranjero. Es decir, que si ya han pagado impuestos en el extranjero, en algunos casos aquí ya no tienen que pagar porque sería una doble imposición. Vale. El importe de la deducción va a ser la cantidad menor entre el impuesto que ha pagado en el extranjero o lo que debería pagar aquí. ¿Vale? Entonces, la menor de estas dos cantidades será la cantidad que podré utilizar como deducción para evitar la doble imposición. Y si hay sobrante, será gasto deducible. Vale. Después, deducción para incentivar determinadas actividades económicas, como en I+D+I, por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, etc. En la LIS hay una serie de casos. Hay que consultarlo. La suma de las deducciones no puede ser superior al 25% de la cuota íntegra ajustada positiva. Vale. Después existen lo que son los pagos fraccionados. Las sociedades tienen que ir haciendo trimestralmente, presentar pagos fraccionados. Esto es como una estimación de lo que están ganando y lo que van a pagar. Entonces, ese pago fraccionado después lo tendremos que restar cuando presentemos la declaración. Entonces, el primer pago fraccionado es en abril, el segundo en octubre y el tercero en diciembre. ¿Vale? Lo que se hace es, aquí se explica cómo se calcula. El pago fraccionado es un porcentaje por una base. Y la base, que es el 18% del porcentaje, y la base es la cuota íntegra, menos deducciones y bonificaciones, menos retenciones e ingresos a cuenta, ¿vale? De los del último ejercicio declarado. ¿Vale? En grandes empresas se calcula de otra manera. ¿Vale? Obligatorio el importe neto para que sea gran empresa tienes que tener más de 6 millones de euros de beneficio, no, de
en la cuenta de ventas de explotación. ¿Vale? Bueno, y esto así se calcula. La liquidación del impuesto viene a ser esta. ¿Vale? En la liquidación del impuesto tenemos la reducción de base imponible, compensaciones de bases imponibles negativas, estos los dejaré en un PDF, tipos de gravamen, las deducciones, con los límites. Después vienen los pagos fraccionados, que los hacemos en el modelo 202. ¿Vale? Después ya la declaración del LIS es en el modelo 200. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo contabilizamos? El impuesto de sociedades. Bien, si el impuesto de sociedades, primero, pasivo, calculamos el impuesto de sociedades, la cuota líquida, y lo contabilizaremos como un gasto en la 6.300, ¿vale? Impuesto corriente. Vale, aquí daremos de baja las retenciones y los pagos fraccionados en la 473 y en la 4752 Hacienda Pública acreedora por impuestos sociedades si sale que tenemos que pagar, ¿vale? Si, o sea que es un pasivo. Si sale que es un activo que tenemos que devolver, contabilizaremos en la 6.300 el gasto del impuesto de sociedades, daremos de baja las retenciones y Hacienda Pública deudora por impuesto de sociedades, la 4709. Vale. Bien. Las diferencias. ¿Cómo vamos a contabilizar las diferencias temporarias y esto? Vale. Cuando es un pasivo por impuesto diferido, es decir, que generadas por diferencias temporarias imponibles, que las hemos explicado antes. Cuando se originan en origen, claro, contabilizamos el impuesto diferido, el importe del impuesto diferido, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que me estoy poniendo un gasto. Es decir, que de esta parte no lo estoy pagando, esta cantidad, y lo estoy difiriendo. Entonces se genera un pasivo. Tendría que pagarlo en algún momento por la 479, pasivo por diferencias temporarias imponibles. El importe de este asiento será el importe de la deducción por el tipo de gravamen. ¿Vale? No por el tipo de gravamen, ese será como el líquido del impuesto. ¿Vale? Y cuando lo voy revirtiendo, hago el asiento al revés, de la 479 a la 6301. Entonces, estas cuentas van a quedar cuando haya acabado todo el plazo, van a quedar saldadas, ¿vale? Después, esto es cuando eran pasivos por impuesto diferido. Ahora, cuando son activos por impuesto diferido, pues ¿qué pasa? Que pago más este año, ¿vale? Pago más este año porque me estoy poniendo la 6301 como si fuera un ingreso y tengo un activo porque en los siguientes años pagaré menos y utilizaré la 4740, ¿vale? Entonces, cuando se originan y cuando se imputan. Después, cuando tenemos pérdidas fiscales con derecho a compensar en ejercicios futuros, voy a contabilizar también, como no lo tendré un activo, un derecho, ¿vale? Entonces, este activo es un crédito, digamos, por pérdidas a compensar del ejercicio. Es un crédito, es un derecho que tengo, que lo contabilizaré en la 4745 y la 6301, el impuesto diferido, me lo contabilizaré como si fuera un ingreso. ¿Y por qué importe? Pues la base imponible negativa por el tipo de gravamen. Bien. Después, cuando compenso las bases negativas, pues en el momento que lo compenso, pues lo hago al revés. ¿Vale? Después, cuando tengo beneficios fiscales que no puedo utilizar en este ejercicio, pero sí en próximos ejercicios, pues quedará contabilizado en la 4742. Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes.
por ejemplo, alguna bonificación que este año no me permiten ponerla porque ya me he pasado, porque estoy fuera de límite, pues lo contabilizo en la 6301 y quedará un activo aquí pendiente para otros años. Y en el momento que los pueda aprovechar, daré de baja la 6301 y el activo que tengo.